¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Su conductora habitual, Elsa Iturriaga, se encuentra de descanso, pero se reúne con ustedes la próxima semana. Yo soy Jorge Álvarez y los voy a acompañar ahora para hablar de un tema muy importante, la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Pero antes de iniciar las entrevistas, queremos conocer la opinión de la gente en la calle, que también tiene mucho que decir sobre esta ley. Vamos a ver una encuesta realizada por nuestro equipo de producción. ¿Cree que la ley que sanciona la violencia en los eventos deportivos frenará los disturbios en los estadios? No, definitivamente que no, porque al final es formación de familia, ¿no? que viene, ¿no? Una ley no puede cambiar la actitud de los jóvenes. Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque no tendría una respuesta exacta, pero sí, creo que sí. Desde el punto de vista de principios, no. Porque en realidad esto va a generar más caos, precisamente. Lo que deben hacer es educar los padres a sus hijos. E inclusive, ahí debe meterse el Ministerio de Educación para que genere un curso de esto, para que eduque al estudiantado. Solo así podemos erradicar todas estas barras bravas. Creo que sí, porque debido a las barras, creo que ya dejó de ser un evento familiar y se ha vuelto un evento que causa más de violencia. Y sí me parece algo más factible que se modifique eso y se declare esa ley. No, la educación nace en la casa. Hay que erradicar esa ignorancia que tiene la gente. Es bueno educar a los jóvenes para que formen familias fuertes y sólidas. Yo creo que no, porque igual hay violencia, tanto que esté con las caras pintadas, sin las bandereos, igual hay la delincuencia, igual los mismos angelitos, ellos mismos, entre ellos se agarran. Obviamente que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya no generaría más violencia, ¿no? Como siempre la tenemos, nada más. No creo. ¿Por qué? Porque si no se hace un trabajo de los mismos equipos, va a ser bien complicado. Yo creo que sí, porque sería, es un buen método para disminuir las barras, pues, ¿no? Porque genera mucha violencia, tanto adentro como fuera del estadio. Bien, esa ha sido la opinión de la ciudadanía respecto a esta ley, que lo que pretende es evitar más brotes de violencia en los estadios y en general en cualquier evento deportivo. Para hablar de esa ley y su reglamento, nos acompaña en esta oportunidad el señor Arturo Vázquez, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional, y también Jaime Reyes Miranda, que es el jefe de gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior. Y a ambos, por supuesto, le damos las gracias y la bienvenida a Voz Ciudadana. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad. Quería empezar con usted, señor Vázquez, sobre la posición oficial de la Asociación de Fútbol Profesional frente a la norma ya publicada en el Diario Oficial El Peruano. ¿Cuáles son las primeras opiniones que tiene sobre eso? Bueno, en concreto estamos ante una ley que ya ha sido incluso publicada y está en vigencia. Y en líneas generales consideramos que es un paso adelante para enfrentar un problema que no es un problema solamente particular del fútbol, sino es un problema integral de la sociedad, y el fútbol es un reflejo, una actividad donde se refleja el carácter, la personalidad de todo un pueblo, ¿no? Nosotros creemos de que la norma, sí es cierto, no es perfecta, no hay norma perfecta y debe ser perfeccionada en el tiempo, en este momento en materia de análisis, para ver algunos puntos que consideramos no han sido tomados en cuenta, pero que son subsanables y que en su mayoría, anotando, por ejemplo, yo estaba atento y en alguna oportunidad el ministro del Interior y el señor Jaime Reyes hicieron una publicación sobre 8 ejes sobre los cuales se debía trabajar para desarrollar la ley, y yo veo que en alguno de ellos nosotros sí estamos bastante avanzados, porque hemos estado trabajando en función a lo que se preveía que iba a ser el reglamento, ya que la ley tiene una antigüedad del año 2012. Exacto. Entonces, pero hay algunos aspectos, sobre todo que tienen que ver con la inversión en infraestructura, que a nosotros nos preocupa bastante.
que bueno, vamos a tomar bastante... Que tiene que ver con la implementación de las medidas de seguridad en los estadios. Y acondicionar los estadios para lo que queremos, ¿no? Pero eso no puede ser de la noche a la mañana, lo entendemos. Señor Reyes, ¿cuáles han sido los criterios que ha tenido el Ministerio del Interior a la hora de elaborar este reglamento, tomando en cuenta que ya venía de un proceso precisamente de estudio tras la publicación de la ley en el 2012? Sí, efectivamente. Mire, esta ley que hoy día tenemos, la ley 30.077, esta ley que previene y sanciona los espectáculos deportivos, es una norma que se trabajó desde el Parlamento, iniciativa del Parlamento, y se publicó en el 2013. Esta norma dio 60 días para poder reglamentarlo. Pero claro, comprenderán que una norma compleja que tiene una serie de actores no es sencillo poder trabajar. En ese sentido, los problemas que enfrentábamos, había muertes, daños a las personas, al patrimonio, y veíamos este desplazamiento de las barras, las entradas no eran nominativas, el control a los estadios no era efectivo. Frente a toda esta problemática que ha existido, lo que se ha hecho es dictar este nuevo marco legal que dicte una serie de medidas. ¿Cuál es la finalidad de la norma? La finalidad es garantizar el disfrute de los ciudadanos en los espectáculos deportivos. Tenemos que recuperar este espacio público, este espacio donde acudan los ciudadanos, las familias, las personas para la recreación. En ese sentido, este nuevo marco legal que se ha emitido tiene 8 ejes fundamentales. Primer eje tiene que ver con las entidades competentes. Tenemos, por ejemplo, el rol de la policía, el rol de la ONAGI, el rol de los gobiernos locales, y también se ha creado la Dirección de Seguridad Deportiva en el IPD, que es el ente rector de la seguridad. Pero se ha creado una comisión en la presidencia del Consejo de Ministros que tiene que ver con la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. Esa comisión va a estar presidido por un ministro y está integrado por el ministro de Interior, el ministro de Educación, el ministro de Salud, también el fiscal de la Nación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué está? Es para poder diseñar e implementar políticas públicas en el país para ir reduciendo la violencia en los espectáculos deportivos. ¿Los clubes dónde participan? Los clubes son un elemento fundamental dentro de esta también forman parte de esta comisión y son las entidades que tienen que implementar una serie de medidas y también participan por ejemplo, en las reuniones previas al espectáculo deportivo. Se ha establecido ahí la incorporación. Entonces, perdona que lo corte porque me parece fundamental el papel de los clubes, tomando en cuenta que cuando ustedes han hecho el diagnóstico de la situación y identificado estos picos de violencia que se produjeron trágicamente en los últimos años, deben haber también en algún momento concluido responsabilidades. Le han atribuido responsabilidades a los clubes, a la asociación, a la policía, que estuvo fallando en todo el proceso previo a la emisión de la ley. Claro, lo que pasa es que con este nuevo marco legal ya se establece claramente las responsabilidades de los organizadores, de los clubes, de los barristas, de los espectadores. Y se va delimitando la responsabilidad también de los clubes. Por ejemplo, los clubes van a tener responsabilidad solidaria por los daños que puedan ocasionar sus barristas. Entonces se va circunscribiendo. Pero es un elemento importante los clubes. Si los clubes no participan, la ley no tendría sentido. El segundo eje que conversábamos es los instrumentos de gestión. Es decir, anualmente hay que tener un calendario, pero hay que presentar también un plan de protección y seguridad. Y ahí se está complementando con la seguridad privada, por ejemplo. Es decir, la seguridad pública, la policía, va a hacer su trabajo, pero necesitamos complementar este trabajo de la seguridad pública. Pero necesitamos también la incorporación, y se ha previsto, la creación de un registro de barristas. El Ministerio del Interior va a tener un registro de barristas y en ese registro de barristas los clubes van a llenar sus bases de datos con el personal, con las personas que ellos consideren. Y finalmente la expedición de un carnet de barrista. Justamente sobre los barristas, ¿los clubes no tenían un registro, digamos, actualizado y en permanente crecimiento de los barristas? Sí. Solamente para hacer una pequeña aclaración, un aporte a lo que ha dicho el doctor Jaime Reyes. Efectivamente, el primer eje que ha tocado él, la creación de la Comisión Nacional contra la Violencia de Espectáculo Deportivo, que está integrado por 3 ministerios del gobierno, además de un representante de la Federación Peruana de Fútbol, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.
esta comisión, bueno, en este tema lo que está pendiente es el nombramiento de los integrantes de la comisión, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nombrarlos y entre los miembros de la comisión designarán al presidente. Ya está en el reglamento ya. Sí, lo he visto, por eso lo he leído. Y en cuanto al segundo eje que habla del registro único de pagamento de barristas, nosotros tenemos un registro. Los clubes tienen un padrón donde están registrados el nombre completo, la edad y el DNI. Y ese registro es enviado a la asociación y a la federación y a su vez lo tiene el Ministerio del Interior, o sea, la Policía Nacional. ¿Siempre lo han tenido? No, luego habíamos tenido, yo pienso que tiene una antigüedad de 3 o 4 años. No, me refiero a si esa información desde que empezó la ley. Desde que empezó la ley, sí. El Ministerio del Interior ha tenido acceso siempre. Sí, hemos coordinado con ellos. Sin embargo, en este momento vamos a empezar una recarnetización nuevamente. ¿Por qué? Porque en sí, uno de los puntos fundamentales de una ley es que la ley sea difundida y que las personas conozcan los efectos de la ley. Entonces, de repente hay personas que en este momento están empadronadas como barristas y de repente ya no quieren estar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un reempadronamiento. Eso está contemplado y es un proceso que lo vamos a iniciar. Bueno, estábamos esperando que salga el reglamento. Quería aportar de que a través del Ministerio Público hemos tenido unas reuniones durante el año, 17 en total, en expectativa que salga el reglamento para hacer lo que llamamos nosotros un protocolo, una guía para el cumplimiento calendarizada previas a cualquier evento. Y eso es un aporte, no es nada contrario, más bien es un aporte al reglamento que ha salido. Hemos estado trabajando permanentemente. Sí, o sea, hay un trabajo articulado que se ha venido y muchas de estas medidas ya se han venido implementando. O sea, entonces, el tercer eje tiene que ver con las medidas antes, durante y después del espectáculo deportivo. Antes del espectáculo deportivo, por ejemplo, el tema de las evaluaciones previas. O sea, 24 horas antes de realizarse ese espectáculo, tienen que sentarse a evaluar si el tema continúa el evento o no, o por motivo de seguridad. Entonces, se va evaluando y se va moldeando. Pero otro aspecto importante es la preconcentración. Hoy en día está prohibida las preconcentraciones porque la policía consumía demasiado personal en todo este desplazamiento, dando unas imágenes negativas porque pensaba el ciudadano que protegían a estas personas y la policía iba protegiendo el patrimonio público, privado, acompañando. Entonces, ese tema ya no se da. Y si se diera, inmediatamente a través de las comisarías, los policías van a tener que dispersar estas preconcentraciones. A ver, entonces lo que me está diciendo es que si una barra se concentra en algún parque de cualquier distrito y empiezan a movilizarse hacia el estadio, la policía está en la plena disposición de disolver esa movilización. Sí, efectivamente. De acuerdo al plan de protección y seguridad que presenta el organizador del espectáculo deportivo, ahí es donde se señala y en la ley establece y en el marco legal que si se diera una conglomeración, inmediatamente el comisario del sector, la policía de la jurisdicción, tiene que proceder a disolver. Esa es su obligación y está... Tanto antes del espectáculo como después, ¿las barras no pueden salir juntas del estadio? Hay mecanismos de salida. Hay en plan de protección y seguridad establece los lugares por donde debe desplazarse también la salida de las barras. Hay otras prohibiciones que son las que se han hecho más notorias tras la publicación del reglamento y que tiene que ver con algunos artículos que se utilizan durante el espectáculo deportivo. Hablamos de instrumentos musicales, las banderolas, los rostros pintados, en fin, una serie de cosas que un hincha promedio lleva a los espectáculos deportivos, sobre todo al fútbol. ¿Por qué el Ministerio del Interior resolvió que son peligrosas para el evento en sí? Claro, bueno, y hemos tenido que poner algunos mecanismos de fortalecer el control a los estadios y algunas prohibiciones. Entre ellos, por ejemplo, el ir y llevar instrumentos musicales, porque por intermedio de los instrumentos musicales podría llevarse inclusive droga, estupefacientes o elementos punzocortantes que pueden poner en riesgo la salud, la integridad de las otras personas. Segundo aspecto, por ejemplo, el tema de las caras pintadas. Nosotros no estamos en contra de que vaya la gente pintada, pero lo más importante es la identificación, que se pueda identificar a las personas. También tenemos, por ejemplo, controles de alcoholímetros, requisitorias, entre otros aspectos, que van a coadyuvar a prevenir la violencia que se dan en los estadios. Entonces, en ese sentido, tenemos también, por ejemplo, las medidas durante el espectáculo, llamadas de atención a través de megáfono, y de una vez terminado el espectáculo, los desplazamientos por donde deben salir las barras. Esas llamadas de atención durante el partido son cosas que ya se han ido viendo. Por ejemplo, cuando han estallado algunas bombas
bombardas en algunos partidos, los árbitros no han tenido ningún miramiento a la hora de suspenderlos, incluso en un evento tan importante como el Clásico. ¿Están de acuerdo en la Asociación de Fútbol con estas prohibiciones que para algunos podrían resultar atentatorias contra el espectáculo en sí? Por ejemplo, las banderolas y los instrumentos musicales. Mire, con respecto a las banderolas, lo que está prohibido de acuerdo al reglamento es que los espectadores en general, incluyo a hinchas y barristas, ingresen con estos objetos, banderolas, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una solicitud formal de los clubes para que permitan que los clubes dueños del escenario, los clubes locales, puedan embellecer alrededor del estadio, en las partes altas, con algunas banderolas, sobre todo con mensajes alusivos a la paz y a la tranquilidad, ¿no es cierto?, del espectáculo, porque en realidad ese colorido es propio de este espectáculo llamado fútbol. Además, con respecto a las bombardas que puedan dar, que usted bien ha dicho, se suspendió en un partido de la U y de la Alianza, igualmente fue un partido de Garcilaso con Universitario de Deportes. Bueno, es algo característico no solo del fútbol peruano, también lo que vamos a ver en la Euro, ¿no? En el partido, si usted está atento y es sobre fútbol, al partido de Croacia con Turquía suspendieron y salió una tribuna por lanzar una bombarda en pleno campeonato. Y bueno, se da en todas partes del mundo. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es un objeto que puede causar peligro a un tercero y las normas son para cumplirlas. Y en eso está la asociación. Cuando el árbitro del Clásico Alianza U tomó la decisión, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional lo felicitó a través de una carta a la CONAR y una carta también a la CONMEBOL por la actitud que tuvo el árbitro. En ese sentido, sí, a pesar de que hubo críticas de parte de la prensa, nosotros creemos de que cuando una autoridad, en este caso el árbitro, está sujeta a ley, tenemos que respaldarla para que la gente se acostumbre a que las leyes son para cumplirlas. Solamente un comentario breve sobre el tema de que 24 horas se debe evaluar digamos, si va o no va el partido. Sin embargo, es un contrasentido porque hay normas que dicen que las entradas no se deben de vender sino hasta con un margen mínimo de 24 horas antes. O sea, eso nosotros también lo estamos planteando. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, ¿cómo es? Si vamos a esperar 24 horas a que evalúen el partido y las entradas ya no se pueden vender, entonces la gente quiere comprar algo que está seguro. Y por otro lado, nosotros también tenemos que ser respetuosos de los usos y costumbres, sobre todo, el Perú es todo, no solo Lima, ¿no? En Lima podría ser esa norma funcionar muy bien, pero en provincias no, de ninguna manera, porque la gente está almorzando y se anima a ir al estadio en la Justamente tarde. Sobre la situación en el interior del país y sobre esa sobre ese cuestionamiento a las 24 horas me gustaría que sigamos conversando, pero tenemos que hacer una primera pausa, ¿les parece? Y vamos a regresar para seguir hablando del tema y también con la opinión de la gente en las redes sociales. Volvemos en Voz Ciudadana. Ya regresamos. Continuamos en Voz Ciudadana y vamos ahora a conocer la opinión de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Nosotros les lanzamos la pregunta: ¿crees que la ley que sanciona la violencia en los eventos deportivos frenará los disturbios en los estadios? Vamos a leer su opinión. Empezamos con Pedro Omar Claudio, quien señala: mucha ley no soluciona el tema, sino la educación de casa y los valores. Buen punto de nuestro televidente. También Romero Ríos, Katy, quien señala: no deberían regalar entradas a las barras. James Bonds Requenan Alberto señala: podemos ir con polo y pantalón o también está prohibido. Un cuestionamiento que se hace al reglamento de esta ley. Enzo Galindo, esperemos que salga algo positivo de esto. Evidentemente, la ley apunta a que se termine la violencia y acabar con eso siempre es positivo. José Lucas: las autoridades educativas y culturales tienen que enseñar a nuestros niños y adolescentes a respetar el derecho de lo ajeno a las autoridades y a la ley. Evidentemente, también el reglamento tiene un carácter preventivo y se quiere también educar, se quiere fomentar la educación de quienes asisten a los espectáculos deportivos para que no generen mayor violencia. Nicolás Leandro Yupanqui Morales: prohibir banderolas, caras pintadas, demasiado excesiva la ley. Sí, bueno, es la opinión que muchos tienen sobre algunos puntos del reglamento. José Raúl Segarra Coronel dice: el entrampamiento está en que el Perú, la firma de los tratados, es lo que no permite tomar medidas drásticas como penalizar a los menores de edad, por ejemplo. Y los países como Estados Unidos, Inglaterra y otros no tienen esa camisa de fuerza y fácilmente pueden adecuar su legislación. Nelly Olaya Albarán: solo quítenles los bombos y las banderolas y todos sentados. Bueno, el reglamento contempla precisamente la prohibición
tanto de banderolas como bombos. Es así entonces parte de lo que opinan nuestros televidentes a través de las redes sociales. Continuamos con más en Voz Ciudadana y hemos visto también la opinión de nuestros televidentes a través de las redes sociales que están casi mayoritariamente a favor de esta norma, de esta ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Seguimos conversando precisamente sobre ese tema con Jaime Reyes, jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, y con Arturo Vázquez, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional. Y se nos quedó un tema antes del corte que quería aclarar. Era casualmente de la gestión de las entradas. Ajá. El cuarto eje tiene que ver con todo el tema de la gestión de las entradas. Recordemos que anteriormente las entradas no eran nominativas, no llevaban el nombre de las personas. Entonces, con la finalidad de poder identificar qué personas ingresan a los estadios, en dónde se encuentran ubicados, lo que se ha establecido es la obligatoriedad de que todas las entradas tengan un nombre. Tenga su nombre, su DNI y se pueda identificar a las personas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que también se establecen ahí las características, el derecho de pedir un duplicado. Si alguien lo roban, lo hurtan, lo pierde una entrada, uno paga el costo y puede pedir un duplicado. Les han prohibido también a los clubes entregar entradas de cortesía a las barras, pero sí se le permite las cortesías a los auspiciadores. Sí, o sea, las entradas gratuitas se ha eliminado. Ahora sí se permite, por ejemplo, para los auspiciadores, todas las entradas que son de cortesía para los auspiciadores, pero tiene que decir cortesía, y hay un reglamento que el Instituto, pero el IPD lo va a emitir en los próximos días. Ahora, esta medida venía funcionando de cierta manera para impedir la reventa de entradas, que es otro problema que tiene en general el fútbol peruano, pero es una medida atendible la que ya los clubes no tengan que regalarle entradas a las barras. ¿Tiene alguna lógica dentro de la protección de la seguridad del espectador? Sí. Permítame tomar el quinto eje que lo ha tomado muy bien, lo ha presentado acá el doctor Reyes. Se había quedado algo así en el tintero del cuarto eje. A ver. Con respecto al cuarto eje, la norma, el reglamento habla de la prohibición de entrar con objetos que pudieran causar peligro a terceros, pero no determina cuáles son. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento en el estadio, en el presente campeonato? Digamos, impedimentos sobre algunos objetos que nos parece excesivos. Por ejemplo, que las personas puedan entrar con correa. Entonces, hay personas de la tercera edad que se está quitando la correa. Entonces, prácticamente estamos obligando a las personas a ir con bus o seguramente al estadio, o por último es un factor que desanima pues ir al estadio. Otro tema es que no pueden ir con lentes y con gorra. Yo entiendo y comprendo que la norma, estamos en un caso extraordinario, excepcional, que lo que buscamos es identificar a las personas, pero es un contrasentido con otras normas que hablan sobre la protección de la piel en una ciudad, sobre todo en verano, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que seguir revisándolo. Estamos en una época de una situación excepcional. La norma tiene una de sus características, que debe ser temporal. No sé, yo quisiera y esperaría que con el tiempo los espectáculos deportivos sean como lo que se busca, la finalidad, ¿no? Que sea en realidad un lugar de bienestar y esparcimiento para la gente. Lamentablemente, pero, los hechos de violencia sí, por supuesto, lo comprendemos así, pero también hacemos la observación, porque lo que buscamos nosotros, al fin y al cabo, es que la gente vaya a un lugar donde se sienta respetado y protegido. Y para eso tenemos que empezar desde el trato al espectador cuando ingresa, ¿no es cierto? Y de parte de las autoridades, sobre todo. Pero con respecto a... perdón. Antes de continúe, ¿sí existe entonces desde la asociación y en general, desde todas las instancias implicadas en el desarrollo del fútbol peruano, una autocrítica a lo que ha ocurrido previo a la emisión de la ley frente a todos los hechos de violencia? ¿Encuentran que sí hubo responsabilidad quizás de algunos malos dirigentes que empoderaron a estas barras bravas y que permitieron que ocurriesen esas tragedias? Sí, hay una responsabilidad que nosotros consideramos que debe ser compartida, no solo desde el fútbol, que no la vamos a desconocer, sino de la sociedad en su conjunto. Si me permite un momento, yo quisiera explicar que el fútbol, al fin y al cabo, es una actividad que tiene más de 200 años y que viéndolo así en forma genérica, para que entienda la gente, es una representación de una controversia que se disputa a través de un escenario que
es un campo de fútbol, donde dos pueblos, por decirlo de alguna manera para que entienda, van a enfrentarse para lograr el triunfo. Esa significación es una descarga también social a una serie de... De acuerdo, pero eso no involucra violencia. No, pero perdón, un momentito para poder desarrollar la idea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta actividad generaba violencia en el enfrentamiento entre jugadores, pero al desarrollarse normas que controlaban eso, esta violencia se trasladó a la tribuna. Al controlar normas que también buscan controlar la tribuna, se traslada alrededor del estadio y encima después a la ciudad. Y la violencia en la ciudad también, ¿no es cierto?, repercute en la actividad fútbol, porque la actividad fútbol es una parte de la sociedad. Entonces, si es visto desde ese punto de vista, yo pienso que nosotros los dirigentes deportivos sí tenemos una responsabilidad, definitivamente, y no la vamos a evadir, pero la ciudad en su conjunto y el comportamiento del ciudadano, ¿no es cierto? Sobre esa reflexión podríamos agregar que existen otros espectáculos deportivos que no tienen los niveles de violencia de audiencia. Porque no tienen los niveles que tiene el fútbol en el Perú. Yo le digo, dígame usted qué actividad deportiva profesional tiene una comparación con el fútbol. Finales de vóley que tienen coliseos repletos y que no registran esos... ¿Cuántas personas entran a un escenario de coliseo y cuántas personas entran a un estadio? No, de acuerdo, haciendo una proporción, es evidente que no es la misma gente, pero también es verdad que es el fútbol el que ha generado este tipo de... Por supuesto. De tragedias. Eso quién lo va a negar. Las tragedias más conocidas y que todo el mundo lamentamos se han dado no solo en los escenarios de fútbol, sino alrededor y en la ciudad. Hay otro punto importante que tiene que ver para ver el tema. La norma es una ley que previene y sanciona en los espectáculos deportivos. Si bien es cierto, la norma enfoca a nivel profesional, porque ahí estamos y todos los espectáculos deportivos en general, también hemos aplicado, se está complementando para que se pueda aplicar también a otro tipo de espectáculos no profesionales. Sin embargo, es importante señalar que las medidas, por ejemplo, de infraestructuras, que es un tema importante, el tema de la seguridad de las edificaciones, todo el tema de las cámaras de videovigilancia, los servicios médicos y el régimen de palcos suites, es una norma muy importante, son medidas que van a mejorar todo el tema de los accesos. A eso quería llegar, porque justamente en el bloque anterior mencionaba que hay medidas que quizás en Lima tienen mucha lógica y pueden funcionar, pero no todo es Lima, y hay escenarios al interior del país donde quizás va a ser mucho más complicado implementar algunas de las conclusiones del reglamento. Eso ya se establece. O sea, la norma está vigente en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay lugares en el tema de infraestructura y en el tema de las ventas de entradas que requieren netamente un desarrollo del sector privado o del sector público, en caso de presupuesto, para el tema de los estadios. Eso, hay un calendario de implementación que el IPD lo está emitiendo y lo va a trabajar para que se vaya implementando. Pero en las principales capitales donde tenemos estas infraestructuras, está vigente. El resto del país progresivamente se tendría que ir dando hacia el año 2018 que establece este nuevo marco legal. Pero también este nuevo marco legal establece un seguro obligatorio para los espectáculos deportivos. Es decir, todo ciudadano que compra una entrada va a tener derecho a un seguro si sufre algún tipo de daños. Entonces, eso no existía. Con este marco legal ya se va implementando el tema de las responsabilidades y las sanciones. También es muy importante en estos aspectos para identificar los actores, las personas naturales, públicas y privadas que tienen responsabilidad en cada uno de estos aspectos. Y se establece, por ejemplo, el tema de las sanciones para los organizadores, para los barristas, entre otros aspectos. Hay sanciones pecuniarias, hay sanciones de no ingresar a los estadios, entre otro tipo de medidas. Y los clubes, las sanciones también pasan por suspenderle por ejemplo, un club en primera división se le puede suspender su inscripción, puede quedar fuera del torneo en caso de un hecho, otra tragedia que vuelva a ocurrir en el fútbol peruano. De acuerdo a este marco legal, por ejemplo, si un club o un organizador no incumple estas normas de seguridad que estamos estableciendo, hay sanciones pecuniarias que van desde 10 unidades hasta 50 unidades impositivas tributarias. Solamente pecuniaria. ¿Son, digamos, sanciones atendibles desde la asociación? Sí. Pero estamos avanzando un poco rápido. Con respecto a la infraestructura necesaria, y por eso que hay un plazo hasta el 2018, yo solamente quisiera anotar algo que es muy importante. En la realidad del fútbol peruano, más del 90% de los escenarios deportivos pertenecen al gobierno. Vale decir, a través del Ejecutivo, del Ministerio de Educación y el IPD, porque el IPD es el gran dueño de todos los estadios, o si no, de los gobiernos locales. Entonces, es un poco preocupante para
para nosotros los clubes deportivos, que para organizar un partido de fútbol se necesita, por ejemplo, normas como la seguridad, y ciertos implementación de cámaras, y bienestar también, baños, que sean inclusivos los estadios para que puedan entrar minusválidos. Estamos hablando de la realidad nacional, ¿no es cierto? Entonces, nosotros los organizadores podríamos ser, afectados, digamos, por alguna sanción. Sin embargo, ¿quién invierte con un local que no es suyo, no es cierto? Nosotros simplemente somos en este momento los clubes son personas jurídicas que alquilan el escenario para llevar el campeonato. ¿Le competiría entonces al IPD o en general a los dueños de estos establecimientos hacer ese tipo de implementaciones? Sobre todo que la Dirección de Seguridad es del IPD, que es la encargada de sancionar a los organizadores, y bueno, podría ser que nos sancionen por deficiencia de los estadios que son del IPD. Entonces eso nos preocupa y sé que lo vamos a manejar. Lamentablemente nos gana el tiempo, si puede ser una conclusión final, por favor. No, pero yo quería aclarar que el seguro está vigente desde hace 4 años, empezó con una prima de 0.50, ahora está por la baja siniestralidad 0.30, es producto de la realidad, o sea que no es algo nuevo, es algo que está requerido por norma FIFA incluso, y con respecto a las comisiones técnicas que se realizan con anterioridad, también nosotros siempre lo hemos hecho, porque es indispensable. El objeto del campeonato es, al fin y al cabo, lograr un campeón que clasifica por un torneo internacional. Si no se cumplen las normas FIFA con la presencia de un comisario, que es el representante de la federación, de la asociación, de la federación y de la Conmebol, no tiene valor. Por eso que nosotros tenemos que seguir realizando nuestra comisión técnica, pero estamos asistiendo a la reunión técnica de seguridad que organiza el IPD. Mi reflexión sería que, bueno, yo conversando con usted antes dije, ¿cuál es mi comentario sobre esta norma? Es un paso hacia adelante. Estamos caminando para mejorar el fútbol y para mejorar el espectáculo fútbol, para que las personas regresen al fútbol, he escuchado esa palabra del ministro, con seguridad, que es muy importante, a realizar, digamos, una actividad familiar. Sin embargo, para poder hacer esto, nosotros tenemos como empresarios de fútbol, los representantes de los clubes, tenemos que tener pues el apoyo del gobierno en el sentido de que nos permitan desarrollar esto con las atribuciones que tienen, en este caso, el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú. Nosotros sí queremos darle seguridad al público, nosotros queremos que hagan el estadio. Nuestro número de asistentes ha bajado, habíamos empezado muy bien, con muy buena propaganda, pero ha bajado. No es un secreto para todos, tenemos que relanzar el producto cada cierto tiempo. La competencia de espectáculos contra el espectáculo fútbol es grande ahora, porque el público tiene para escoger cines, teatros, conciertos, fútbol internacional versus el fútbol local. Entonces es difícil la labor, hay que trabajarla mucho y en eso estamos. De acuerdo. Señor Laje, una reflexión final, señor Reyes. Bien, la violencia en el fútbol trae violencia y eso genera inseguridad ciudadana. Entonces tenemos que trabajar juntos para reducir esa violencia, recuperar este espacio de disfrute ciudadano, pero creemos que es un paso importante la norma. Hay que diseñar políticas públicas, hay que trabajar articuladamente sector público, sector privado, pero sobre todo también con los barristas. Los clubes son un elemento importante. Creemos que todos debemos respetar las normas, debemos respetar las leyes, construir ciudadanía cada día y lograr, como decía, que los espectáculos deportivos se desarrollen de una manera normal y recuperar ese espacio tan importante para los ciudadanos. Y evidentemente es muy importante que tanto el Ministerio del Interior y en general las autoridades como los organizadores de estos eventos puedan empezar a trabajar algunos esfuerzos concatenados y que consigan esperemos, corto plazo, que se acabe la violencia, no solo en el fútbol, sino en general en nuestro país. Nuevamente ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Voz Ciudadana. Nosotros nos despedimos, hasta una nueva oportunidad.